Señor les siga bendiciendo. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Casi todos los domingos, o el sábado en la noche o en la tarde, pongo en el Facebook la predicación que se va a llevar en la noche. Y casi siempre, por lo menos como 10 hermanos, entre todos los que hay, les gusta la enseñanza. Hoy uno solo dijo que le gustaba. Ahora, ¿cuál es la razón? Es que la enseñanza se llama yugo desigual. Entonces dirán, no, el pastor va a hablar que con quien estoy no es. Entonces no me cuadra. Vine por compromiso. Tal vez diga alguno, pero tal vez. Digo yo no, porque primera vez en que no opinan. Digan, no, el pastor no va a decir que con ese que tengo 30 años de casado tampoco es. No, no se preocupe, ahí es diferente. Ahí es diferente. Segunda carta a Corintios 6, versículo 14. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Amén. Nosotros vemos, los cristianos, cuando escuchamos estos versículos, rápido lo relacionamos, lo hemos relacionado siempre con noviazgo, pero con noviazgo tal vez referente a que no me una con ese que no es creyente. Y bueno, por ahí tiene que ir la enseñanza, pero no es la enseñanza, el Señor no me la dio por este versículo o por el noviazgo. La enseñanza, sí voy a tomar ese punto, pero el tema central no es el noviazgo, así que no voy a profundizar en el noviazgo, voy a tocar un poquito nada más eso. Bien, dice entonces el apóstol Pablo, no os estéis unidos en yugo desigual. La enseñanza, yugo desigual. Ahora, para entender esto de yugo desigual, miremos qué es yugo, qué es este instrumento o esta palabra, yugo. Es un instrumento de madera el cual se engancha en el cuello de los animales, las mulas o los bueyes, y en el que va sujeta la lanza del carro o el timón del arado. El agricultor pone el yugo a los bueyes y el propósito es para mover una carga o labrar, escarbar la tierra para poder sembrar. Eso es la parte del yugo que le ponen a las vacas o a los bueyes, a los mulas, a los burros, para poder entre unidos estos animales. Le ponen algo aquí como un gancho que es para dos. Eso lo usaban hace mucho tiempo. Hoy ya pues las máquinas, hoy los tractores para poder surcar la tierra, pues ya la tecnología ha avanzado. Pero en algunos lugares tal vez todavía estén usando esto, y antes se usaba mucho esto para poder arar la tierra, para poder abrir y poder tirar la semilla. Entonces se les dice yunta de bueyes, a los bueyes o animales unidos por medio de un yugo. Ahora, ¿por qué hacían esto o por qué hacen esto? Porque si un buey o un animal o una persona puede romper la tierra, si se une un grupo o si se unen dos y los ponen en un solo, podríamos decir, una sola visión o un solo punto o una sola dirección, creo que se va a ver de una forma mejor, pero no solo ver, se va a trabajar, se va a poder abrir la tierra de una forma mejor. Entonces, por esa razón se usaban los yugos, o se usa en algunos lugares este material
que podía mantener a estos animales en una sola línea. Mirando por internet conseguí varias imágenes de yugos desiguales y puse varias fotos, igualitos, nadie dijo nada, porque aparecía una tuna, y la tuna, usted sabe que este arbusto o esta planta más bien tiene puras puitas, y entonces está con un globo y le dice la tuna al globo: te prometo no hacerte daño. Y imagínese, al acercarse el globo pues explota, dice: te prometo no hacerte daño. Pero después también aparece otra imagen de dos bueyes, o un buey con un burro, con el yugo, y pues el burro dándole patadas al buey en la parte, ¿no? Entonces uno puede ver todo esto de que cuando hay un yugo desigual, cuando se está en un yugo, ahora yugo también se puede ver, la Biblia habla de yugo como esclavitud, no estén unidos a ese yugo, pero también el Señor Jesucristo habla del yugo, de que carguen su yugo, de que se unan. Entonces no podemos verlo todo como un pecado, sino que es una forma de direccionar el yugo. Bien, no estén unidos en yugo desigual con incrédulos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto de no estar unidos en yugo desigual con incrédulos? Primero, ¿qué amistad hay entre la justicia y la iniquidad? Justicia significa honradez, tiene varios sinónimos. Iniquidad, también corrupción. Ahora, corrupción o alguien que sea corrupto es una persona que no quiere someterse a la autoridad o que quiere sobornar la autoridad, o en otros casos la autoridad es la que se corrompe. Pero eso no son todos, ¿verdad? No podemos culparlos a todos, no podemos generalizar, pero la corrupción se ve entre una persona o un ciudadano y alguien que está en autoridad, alguien que permite que haya algo ilegal a unas reglas o unas normas que se han dado. Entonces el Señor dice: ¿qué amistad hay entre la honradez y la corrupción? O sea, no puede haber ninguna amistad entre alguien honrado y alguien corrupto. Cuando una persona es cristiana o ha vivido su vida de una forma normal de pecado, decide aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y ha estado en corrupción o ha estado en engaños o en mentiras, entonces ahora ese cristiano ahora comienza a cambiar y si quiere agradar cada día más a Dios, entonces comienza a dejar lo que hacía, pero se gana un problema con los amigos, esos amigos que estaban con él, con los cuales estaba en mentiras, en engaños o en corrupción, y entonces ahora se vuelve un problema esa persona que ahora es un cristiano, porque ahora le dicen: ahora ya no es como antes. Entonces esto causa malestar entre las personas al ver que ahora quien estaba con ellos ya no quiere hacer lo que hacía antes, porque ahora se lo tira de honrado o ahora es honrado. Entonces por eso dice: ¿qué amistad hay entre la honradez y la corrupción? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 19, nos dice: y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros le hablamos a alguien en la calle, que nosotros sabemos que vive en pecado, o vive en maldad, o vive haciendo lo malo, y lo invitamos a la iglesia, o le decimos vamos a orar, o le decimos mire, deje esa forma de vivir. Si le decimos vaya a la iglesia, esta persona puede decir: pues sí me gusta la palabra, y sí me gusta, y es bonito lo que ustedes hablan, pero gracias. Ahora, una de las razones, no son todas, pero una de las razones por la cual algunas personas no quieren acercarse a Dios o no quieren acercarse a una congregación es por la vida de pecado que tienen. Por eso dice: las obras, para que sus obras no sean expuestas, porque si viene a la congregación,
lo más seguro es que va a decir, la palabra me cayó toda a mí. O sea, todo lo que estás diciendo es para mí. Y no es que todo sea para él porque quieran aplicárselo o digan, ¿quién es el nuevo? ¿Cuál es el nuevo que está aquí para ver qué le digo? No, no es esto. Sino que la vida de cada uno de nosotros, como ha sido una vida de desorden antes de conocer al Señor y llegamos a la casa de Dios, entonces sentimos que nos están hablando y que nos están ofendiendo o que se están metiendo con nosotros o que alguien le contó. Las obras son malas y es una de las razones por la cual le invitamos, le decimos y les cuesta venir o les cuesta dejar el pecado. A muchos de ustedes, o a mí también, nos hablaron de buscar al Señor, de venir a la iglesia, y no fue fácil. Fue cuando ya la cosa se puso difícil que dijimos, ya no aguanto más, ya voy a buscar de Dios. ¿Verdad que fue así? No fue de que le hablaron, ay, gracias, voy para la iglesia. No, gloria a Dios por los que aceptaron de una forma fácil, lo han aceptado. Pero qué complicado es para cuando alguna persona le ha costado venir a la iglesia y es por la forma de vivir que tiene, por la conducta que tiene, por el desorden que tiene, y por eso dice, ¿qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? No puede haber comunión. Ajá. Otro punto, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Ahora, pongan atención a esto. ¿Por qué el incrédulo sí quiere unirse al creyente? O sea, normalmente el creyente no quiere unirse a un incrédulo, significa a alguien que no cree en Dios. El creyente en Dios no quiere estar unido con alguien que vive en desorden, puede compartir con él, pero no convivir con él, o no, perdón, convivir no, o no tener una relación con esa persona. Normalmente un creyente no hace pactos desiguales, pero el incrédulo sí quiere unirse con el creyente. Ahora, ¿cuál puede ser la razón para que un incrédulo sí le gusta más o prefiere a un creyente que a un mismo incrédulo? Una de las razones es por lo siguiente. Miren, digamos los sinónimos de la palabra incrédulo. Incrédulo es suspicaz, es malicioso, es prevenido y es desconfiado. Esto es un incrédulo y también pues alguien que no cree, que no quiere aceptar. Pero el creyente es diferente. El creyente es confiado, el creyente cree que todos son buenos y el creyente no ve maldad. Esto es lo que pasa, ¿verdad? ¿Verdad que esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, los creyentes en Dios? Nosotros, como hemos cambiado, nosotros creemos que los demás son como nosotros. Y creemos que esa persona es diferente, y por eso es que el creyente todo lo cree, pero el incrédulo, la persona que es incrédulo, como que es más, podríamos decir, como más pilas. Por eso la misma Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. O sea, el incrédulo prefiere a un no creyente, quiere unirse con un no creyente. Un ejemplo de esto es en una empresa. En una empresa, aunque hay algunos incrédulos que dicen, no, es cristiano, no, usted no lo dejo trabajar. Este quiere andar leyendo la Biblia, pidiendo permisos, quiere estar en oración. Pasa eso también. Pero aquí no pasa, ¿verdad que no? Todos son pero súper eficientes en el trabajo. Bien, hay incrédulos. Cuando digo incrédulos significa personas que no tienen temor a Dios, que viven su vida aparentemente creyendo en Dios, pero hacen con su vida lo que les parece. Entonces estas personas prefieren buscar creyentes, porque como esos creyentes son más honrados o son honrados, entonces por ahí como que le da confianza, no, este es un cristiano, este no me va a robar, ¿verdad? Es lo que pueden decir, ese es cristiano, entonces dice, bueno, ese como es cristiano, ese no me va a hacer una maldad. Bueno, eso también es lo que uno puede creer. Entonces,
un incrédulo prefiere a un creyente. Ahora, también por qué, con respecto a la relación de noviazgo, ¿por qué un incrédulo prefiere a una creyente? Porque la creyente es más, como que no es así como las otras loquitas, ¿verdad? Es más quietica, es más santica, se guarda más. Dirán algunos, si usted conociera, usted la conociera. Bien, normalmente, así como los creyentes, creemos que todos son buenos, igualito los padres creyentes creen que sus hijos son unos santos. ¿Verdad que sí, padres y madres? Creen que mi hijo la defienden, lo defienden. Bueno, gloria a Dios, que sean así, ¿no? Pero entonces lo que podemos ver es que los incrédulos prefieren a las creyentes, o las incrédulas prefieren a los creyentes, porque son diferentes, porque como que no son infieles. ¿Sí? ¿Vamos bien? Las creyentes no son infieles, los creyentes no son infieles, mientras que los incrédulos sí andan en el desorden. Igualito. Si pudiera yo pensar o leerles el pensamiento, quién sabe qué estarán diciendo. Ay, pastor, usted está predicando realmente de verdad. Usted cree que todos son buenos. ¿Usted será? Bien. Entonces, esto ocurre en una relación de noviazgo. Y el Señor dice, no se unan en yugo desigual con el incrédulo. Ahora, ¿por qué razón no, la Biblia nos dice que no se unan en yugo? En yugo significa, recuerden, yugo es estar unidos, como los dos bueyes, que en una sola dirección van movidos por digamos, el hombre que los va guiando a estos animales, pero en la parte de los seres humanos, el Señor dice, a través del apóstol Pablo, que no se unan en yugo diferente, en yugo desigual, sino que sea un mismo yugo o yugo igual. Entonces, en la relación de noviazgo pasa esto. Normalmente uno quiere que sus hijos, sin mirar esta parte sin mirar esta parte de incrédulo o creyente, normalmente los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Los padres quieren que su hija se case con ese hombre que es temeroso, con ese hombre que es honrado, con ese hombre que no la va a maltratar, con ese hombre que no la va a humillar, que no la va a golpear. Para los padres normalmente quieren esto, pero en el Señor es todavía más profundo que esto, porque los padres creyentes ahora ven y saben lo malo y no quieren que sus hijos o sus hijas estén con alguien que no sea de la creencia en Dios, porque cuando un creyente se une con una incrédula o una creyente se une con un incrédulo, ¿qué puede pasar? Van a unirse en un yugo y van a ser los dos uno, y va a terminar pensando como piensa el otro, y va a terminar haciendo lo que hace. La Biblia nos muestra que Salomón se unió en yugo desigual. Ahora no fue con la esposa, se unió en yugo desigual teniendo otras mujeres. ¿Y cómo terminó Salomón? Por causa de Salomón, las tribus de Israel, cuando se las entregaron a sus hijos, Roboán, creo que es el hijo de Salomón, las tribus tuvieron que dispersarse. ¿Por qué? Por causa de la mala decisión de Salomón de hacer pactos desiguales con mujeres que no eran creyentes. Y entonces él terminó ofreciéndole sacrificio a los dioses que no eran el Todopoderoso. Entonces por esa razón el Señor dice, no se unan en yugo desigual. Pero con respecto a los creyentes o los incrédulos, hay algo más. Esto no queda aquí, hay muchos puntos más con respecto a los incrédulos.
Los cristianos, algunos o la gran mayoría, trabajan con jefes no creyentes, ¿verdad que sí? Y eso significa con incrédulos. O sea, no creen en Dios o sí creen en Dios, pero no tienen el verdadero temor a Dios. Ahora, porque usted sea un creyente y él sea un incrédulo, esto solamente es una relación de trabajo. Usted no se va a unir a hacer pactos desiguales o a sacrificar ídolos o a ir a lugares donde él le dice que tiene que ir, porque esto sí está en contra de la palabra de Dios. Pero lo que sí veo es que los creyentes tenemos que ir a hacer compras en lugares donde hay incrédulos. ¿Y cómo haríamos? Tendríamos que comprar una casa en el aire o encerrarnos en un monasterio o en un lugar donde solamente estemos los cristianos, y esto no puede ser. Nosotros estamos en medio en este mundo. Dice la Biblia en Juan capítulo 17 que el Señor Jesús le dijo: Señor, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor no dijo salgan y no hablen con el incrédulo, sino no se unan, no tengan unidad con los incrédulos. Y unidad significa una relación, como por lo menos en la parte de noviazgo y matrimonio. Primera carta a Corintios 10, 27 dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed todo lo que pongan delante, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Esto significa que si usted, cualquier persona, lo invita a comer y no es creyente, vaya. La Biblia dice que no hay problema, siempre y cuando usted no vaya a participar de hacer sacrificios y de hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso es, vaya y coma tranquilito. No haga pactos, vaya y coma. ¿Qué más dice? Primera carta a Corintios 7:14. Esto sí es un poquito complicado y aquí es donde ha causado dificultades en la iglesia del Señor y hasta divorcios por causa de que incrédulos, matrimonios donde hay personas, hombre y mujer, que nunca no han tenido el verdadero temor a Dios, y uno de los dos decide aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no porque ahora es cristiano va a dejar a su esposa que no es cristiana, o la mujer que ahora es cristiana, si se conocieron como no creyentes y ahora conoce al Señor, no va a dejar a su esposo porque él no es creyente. Primera carta a Corintios 7:14 dice: porque si el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula es santificado por el hombre, por el hermano, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Lo que quiere decir este pasaje es que si en un matrimonio donde no conocían de Dios como hoy lo están conociendo ustedes, y alguno decide aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no porque su esposa no es creyente, usted va a divorciarse, porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. No, esto no es de que voy a comenzar una vida nueva con otra mujer creyente porque la otra no es creyente, no. Si usted decidió aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, así como el Señor tuvo misericordia de usted, pues también la va a tener de su esposo o la va a tener de su esposa. Pero esto es muy diferente cuando los dos, como no creyentes, estaban viviendo su vida y uno de los dos decidió aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Mientras que otro es diferente cuando alguien creyente quiere unirse a un no creyente y llegar al matrimonio, sí es un problema. Esto sí, la Biblia dice que no lo aprueba el Señor. Entonces no se alegren los que dicen, ay, pues que mi esposa no acepte nunca el Señor. No, ahí le toca a usted orar
y orar, y orar, y creer en la oración, porque si usted se convirtió, ella también va a aceptar. Amén. Entonces no es que porque es incrédula la va a dejar. Esto es un caso muy, pero muy diferente. Bien. Ahora, el Señor Jesucristo pareciera que estuvo en yugo desigual con incrédulos. ¿Cómo es esto? Juan capítulo 12, versículo 3. Aquí nos dice en este pasaje, dice que María o Miriam, tomando una libra de perfume de nardo de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó. Y entre ellos estaba Judas. Entonces Judas pensó y dijo, ¿por qué malgastar ese perfume? Lo hubiesen vendido y lo hubiésemos cambiado el dinero más bien, o vendido para poder ayudar a los pobres. Y dice ese pasaje que él lo decía porque era ladrón y era el encargado de la plata. Entonces, ¿cómo Jesús pudo escoger hombres que no eran realmente convertidos? Porque con Jesús la cosa fue diferente. Jesús comenzó con hombres que fue llamando, pescadores, comenzó a llamar a guerrilleros, comenzó a llamar a ladrones, comenzó a llamar a muchos hombres con muchos defectos, pero Él los llamó para formar con ellos la iglesia y pulirlos y prepararlos. Pero entonces entre ellos estaba Judas, y Judas llegó a pensar, ¿por qué no se cambió, por qué se derrocha ese perfume? Lo hubiéramos usado más bien para los pobres. Hubo otro discípulo que estaba con ellos, con Jesús. Este sí era bien incrédulo, y era Tomás. Juan capítulo 20, versículo 27, luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, lo que podemos ver es que Jesucristo estuvo con hombres que no todo el tiempo le creían, pero Él lo fue enseñando y lo fue enseñando y lo fue preparando. Él estuvo con no creyentes. Ahora, entre los discípulos que tenía Jesús, Jesús tenía un grupo seleccionado entre los 12. Entre los 12 el Señor Jesús llamaba a unos para orar. En Mateo 26, versículo 41, en este versículo nos habla de Jesús en el Getsemaní, y Jesucristo en el Getsemaní. Llega el momento en que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero antes le había dicho a los discípulos, ni siquiera una hora estuvieron conmigo orando. Ahora no le había dicho a todos los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, siempre era 3 seleccionados. Ahora la razón era porque ellos creían más que los otros, eran más procesados. Lucas capítulo 9, versículo 49 nos dice lo siguiente, y tomando la palabra Juan dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíban porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos se creían los únicos escogidos y los únicos en la cual eran como los preferidos. Y el Señor Jesús le dijo, aunque ellos no estén con nosotros, ellos son de nosotros porque están usando el nombre mío. Ellos no están haciendo algo diferente, lo que ocurre es que no están en el mismo grupo. La Biblia también nos dice en Juan 10 que el Señor Jesús llegó a decir, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero las uniré y serán un solo rebaño como un solo pastor. Eso significa que la iglesia es una sola aunque esté en diferentes lugares de la ciudad. Es una sola aunque esté en diferentes países. Es una sola iglesia. Ahora, ¿cuál es la iglesia? La iglesia es la que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, el que hace la voluntad del Padre Celestial. Amén. Bien, Jesús seleccionó siempre a un grupo más
que a otros. Marcos capítulo 5, versículo 36 nos dice lo siguiente: pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, dice al principal de la sinagoga: no temas, solo sigue creyendo. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan. Ajá. ¿Qué es esto? La hija de Jairo estaba enferma y se estaba muriendo, y este hombre fue donde Jesús a decirle que fuera a orar por su hija. Jesús va a orar por la niña de Jairo, pero cuando llega a la casa, dice que solamente entra con 3. No entra con todos, sino que le dice, solamente le permitió entrar a Pedro, Juan y Santiago. Ahora, ¿por qué razón solamente fue Pedro, Juan y Santiago? La Biblia, la enseñanza se llama yugo desigual. Yugo desigual significa, y lo vemos nosotros de una forma normal, es solamente en los incrédulos. Los creyentes no deben unirse con los incrédulos. Pero en este caso estaba el Señor Jesucristo, estaba el Señor Jesús con los 12 discípulos, y cuando fue a entrar, solamente entró con 3. Ahora, ¿por qué razón no entró con los otros 9? ¿Cuál sería la razón? Porque aunque estaban con Jesús, no estaban con Jesús. Y por esa razón el Señor les dice, y entrando dice: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. En Mateo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjese cómo el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: lleven mi yugo. Llevar el yugo del Señor Jesucristo significa unirnos con el Señor Jesús en una sola visión, unirnos con el Señor Jesús en una sola forma de ver. El Señor Jesucristo le llegó a decir a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1, les dijo: ¿ustedes creen en Dios? Crean en mí. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver con este versículo de Juan capítulo 14, versículo 1? Que en la iglesia del Señor hay incrédulos. Ahora, ¿cómo es eso de que en la iglesia del Señor hay incrédulos? Si la Biblia nos está hablando es que los creyentes somos nosotros los que estamos aquí, los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí es así? Esos somos los creyentes que dice la palabra. Y los incrédulos significa los que no creen en Jesucristo. Por eso el Señor Jesús le dijo: ¿ustedes creen en Dios? Dice, bueno, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchas moradas, y les voy a preparar para que donde estoy yo, esté también ustedes. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que hay 2 tipos de incrédulos. Es lo que yo puedo ver. 2 tipos de incrédulos. El incrédulo que no cree en Dios porque no conoce a Dios. Y por esa razón fue que uno de los hombres, un hombre se acercó a Jesús a decirle: Señor Jesús, mi hijo es atormentado por un demonio y lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y entonces el Señor le dijo: tráigamelo para acá. Regañó a los discípulos. Pero ¿sabe qué dijo este hombre? Dijo: ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué este hombre estaba diciendo ayuda a mi incredulidad? Porque este hombre no era alguien que tenía experiencias con Dios, no tenía, ni siquiera conocía al Todopoderoso como lo conocía el pueblo de Israel. Entonces hay 2 tipos de incrédulos: los incrédulos que no conocen a Dios y los incrédulos que conocen a Dios pero no creían en Jesucristo. ¿Por qué llevaron a Jesús a la cruz? Porque habían creyentes en Dios pero no en Jesús.
Y como hay creyentes en Dios y no en Jesús, lo terminaron llevando a la cruz. ¿Por qué razón? Porque para estos judíos y maestros de la ley, ellos se creían los que todas las sabían, que conocían las leyes, que conocían los mandamientos, que conocían la Torá, y ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías, sino que decían que Jesús era un falso, que Jesús era un blasfemo, que se hacía pasar por Dios. Entonces, hay dos tipos de incrédulos: los que no creen en Dios y los que creen en Dios, pero no creen en Jesús, el Mesías. Ahora, yo estaba orando por la predicación de hoy y le estaba diciendo: Señor, háblame. Y yo siempre, por lo menos termina hoy, y en la noche estoy pidiéndole: Señor, Señor, dame la palabra, si yo soy el que voy a predicar. Y estoy pidiéndole al Señor que me dé la palabra el próximo domingo. Y toda la semana estoy orando, Señor, deme la palabra. ¿Qué palabra? Esto lo ayuda a uno. Ahora, ¿por qué lo ayuda a uno? Porque uno se mantiene guardándose. ¿Por qué? Porque necesita que Dios le hable. Ahora yo no me guardo para que Dios me hable nada más, yo me guardo porque si no me guardo el enemigo hace fiesta, ¿verdad? Entonces, normalmente le estoy pidiendo al Señor, pero también, aparte de la oración, Señor, háblame, ¿qué predico la otra semana? Yo le estaba diciendo al Señor: Señor, háblame de la renovación carismática, nacer de nuevo. Y yo oraba y le decía: Señor, así como tú me hablas, porque a veces hay cosas que uno no entiende. Uno conoce a Dios, pero hay cosas que uno dice: aprendí algo más de Dios hoy. ¿A usted no le ha pasado? Que usted puede tener conocimiento de Dios, puede tener conocimiento de la palabra, pero de repente dice: yo conozco del Señor, el Señor me ha mostrado muchas cosas, pero todavía hay cosas que no entiendo. Que de repente se muera un cristiano y que se muera de una situación que uno dice: uy, Dios mío, pero ¿por qué? Entonces esto lo pone a uno como preocupado, ¿verdad? O que se muera alguien muy joven, o que le pase algo a alguna persona que uno dice: pero si era un creyente, ¿cómo le pudo haber pasado esto? Entonces todas estas preguntas lo ponen a uno como no a dudar, sino a decir: Señor, ¿por qué? Señor, háblame, ¿por qué está pasando esto? Háblame, ¿por qué aquello? Entonces, mi oración era: Señor, háblame de la predicación del domingo, pero también le decía: Señor, háblame de la renovación, háblame de la iglesia, háblame. Así como usted me habla para predicar, Señor, ¿usted por qué no me habla de la iglesia? Y eso le dije yo al Señor. Le dije: Señor, pero yo entiendo por qué hay momentos en que yo agarro la enseñanza con un solo versículo, como dijo el centurión: una palabra tuya bastará, solo una palabra. Cuando uno recibe una palabra del Señor, en mi caso, yo no sé si en el de ustedes, que creo que debe ser igual, cuando uno recibe una palabra, que uno está claro que Dios le habló, mire, ve todo clarito, ve versículos que había leído antes y los entiende. ¿Por qué razón? Porque el Señor me habló de un versículo específico. Entonces, cuando uno entiende o el Señor le habla de un versículo específico, uno dice: rápido, desarrolla la enseñanza, la puede sacar en media hora o en un minutico. Uno dice: ya tengo la enseñanza, me hace falta es prepararla. Entonces yo le decía al Señor: así como usted me habla para predicar, Señor, yo quiero que usted me hable de la renovación carismática. Y esta mañana, hasta ayer yo tenía otra predicación que el Señor me había dado, hasta ayer en la noche. Pero esta mañana me desperté y las palabras despertándome fue: hay creyentes que no creen. Y de una vez vinieron todos estos versículos, 2 Corintios 6:14, los discípulos con Jesús, los discípulos que no creían en Jesús y estaban con Jesús, los discípulos, Jesús con los discípulos cuando les dice a los demás: quédense ustedes y me entro con ellos tres nada más. Todos estos pasajes fueron así seguiditos
como en un minuto, que yo me quedé fue pensando y apenas como que pasó ya, agarré rápido el computador y empecé a escribirlos para que no se me fueran, porque a veces uno como que se le van y uno tiene que agarrar lo que el Señor le da y ponerse a escribir. Y entonces el Señor me hablaba con respecto a Él mismo, que Él estaba con los discípulos y los discípulos no todos creían en Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿ustedes creen en Dios? Bueno, crean en mí también. Y entonces es lo que uno puede ver. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa con la renovación? ¿Qué pasa con la renovación? Porque si uno como pastor está tranquilito con lo que el Señor ha hecho, pues uno es agradecido, ¿verdad? Pero uno tiene que estarle diciendo, Señor, hay más, y hay más, y hay más. Esto no es hasta aquí. Y como, no recuerdo quién fue que dijo esto, si la Biblia lo dice, pero el Señor no nos trajo para dejarnos hasta aquí, porque eso no es así. El Señor no nos trajo para llegar hasta este 2013 o para llegar a la construcción del techo. Hasta aquí no es. Esto es algo grande de Dios, pero esto es algo pequeño para lo que Dios va a hacer en la iglesia. Es algo muy pequeño. Si nos conformamos y decimos, Señor, ¿hasta ahí estamos bien? No, hasta ahí el Señor hace porque hasta ahí creímos. Y entonces el Señor me hablaba con respecto a creyentes que están con los pastores, que no creen en los pastores. Y es lo que pasa. Hay cristianos, o mejor dicho, los que están conmigo, que son todos ustedes, pero hay algunos que están más cerca de ustedes que ustedes. ¿Quiénes son los que están más cerca de los que están aquí sentados al frente? Los ancianos son los que están más cerca del pastor y la pastora, y algunos líderes que están ahí al frente. Esos son los más cercanos al pastor, esos son los que tienen que estar con el pastor. Y el Señor me decía, hay muchos que están con ustedes que creen en Dios, pero no creen en usted. Hay muchos que están con usted que creen en Dios, pero no creen en la visión suya. Ahora, ¿cómo es eso? En la visión. El Señor va a hacer esto, puedo decir, y alguno puede decir, no me parece lo que el pastor está diciendo. Yo creo que es mejor por aquí. Eso significa que son incrédulos creyentes. Y esos incrédulos están de alguna forma afectando y como que no están dejando que avancen. Esta predicación pareciera que fuera solamente para los ancianos y los líderes, ¿verdad? Pero resulta que esta predicación es también para muchas personas que están en los hogares, muchas personas, muchas iglesias que están allá, que el pastor está diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Y resulta que muchos que no están creyendo al pastor y a la pastora, o a los pastores de la iglesia. Por lo menos, yo dije esto hace tiempo y vuelvo y les digo, la Biblia dice que demos a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso de darle a Dios lo que es de Dios? El diezmo y la ofrenda. Pero yo puse como norma, porque sentí, hay iglesias que no hacen eso, por lo menos el pastor Dagoberto en Costa Rica, él me compartía que en la iglesia cuando recogen las ofrendas y diezmos, él le dice que él no le da sobres a nadie, no sé cuál sea la razón, si era para no gastar plata, esa puede ser una, pero no creo que sea esa. Entonces él dice que no, que la gente va y mete en el alfolí la ofrenda y el diezmo y que ellos con Dios, ¿verdad? Cada quien se arregla con Dios si diezmó o no diezmó. Pero yo puse una regla, ahora yo la puse porque sentí. ¿Y qué fue lo que yo dije? En el sobre ponga su nombre.
Y entre los líderes hay unos que dicen, yo no estoy de acuerdo. Ahora yo no sé si ni siquiera dará el diezmo, porque dice yo no estoy de acuerdo y no le pongo nombre. Entonces uno dice, ¿estará diezmando o no me parece lo que el pastor dice? Esto significa yugo desigual. O sea, hay yugos desiguales dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora esto no solo es aquí, esto pasa en todas las congregaciones, cuando uno quiere ir hacia allá y otros empiezan a decir, el pastor está ministrando mal, porque todas esas son las palabras que se escuchan. El pastor está ministrando mal, el pastor esto, debiera hacer aquello. O sea, hay tantos comentarios que dicen el pastor debería de no construir de esa manera porque se malgasta plata. Ahora, ¿por qué razón yo no puedo decir, vamos a construir aquí, vamos a hacer todo esto como se quiere? Porque no está la plata completa. Entonces necesitamos arrancar porque tenemos que avanzar con el colegio. Si yo le digo, no, pues cuando tengamos los edificios de 3 pisos, empieza el colegio. No hay colegio. Entonces algunos comienzan, no, pero es que se va a malgastar el material. Bueno, si usted no quiere que se malgaste el material, diga, aquí tiene 500,000 bolívares, pastor. Aquí tiene 1,000 millones, pastor, para construir. Pero entonces no estoy diciendo, no me parece. Si no le parece es porque no hay plata, hermanos. Entonces es por eso. Entonces dentro de la iglesia del Señor hay yugos desiguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues pedirle al Señor, porque la única forma de avanzar como iglesia es creerle al Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, si ustedes creen en Dios, crean en mí. Hace mucho tiempo, cuando la iglesia comenzó, en el año 2000, finales del 2000, hablamos nosotros con un pastor de un ministerio grande para bautizarnos. Y no quería bautizarme yo con el grupo de los ancianos. Yo podía bautizarme solo, pero yo quería bautizarme con ellos porque yo no andaba con esa creencia de que soy el pastor, sino que soy uno más de ellos, uno más de los ancianos. Solo ten fe, levanta tus ojos.